Siempre es más agradable poder ver la cara de la persona que está hablando. Bien, primero que todo quiero agradecer muy especialmente a Patrimonio Fílmico esta invitación. Patrimonio ha realizado un trabajo extraordinario en Colombia de conservación y preservación de las películas, de los videos, de la historia de Colombia. Este trabajo de conservación del patrimonio en la arquitectura, en la bibliografía, en las formas audiovisuales de expresión es bastante reciente. Y concretamente lo que vamos a hablar hoy sobre el origen de la televisión, pues es muy difícil tener, digamos, materiales audiovisuales de los primeros programas ya que eran transmitidos en vivo y en directo, como voy a explicar aquí. Por eso, en la medida en que se vaya conservando el material, hay que considerar que ese material es un apoyo extraordinario en la investigación histórica. Y por otra parte, da cuenta de las formas de vida, de pensamiento, del vestuario, la arquitectura, los hábitos cotidianos, el lenguaje, todos los elementos que constituyen la vida en la sociedad. Y eso es lo que Patrimonio Fílmico, primero en condiciones muy complicadas, en un edificio en el centro de Bogotá, y ahora ya con unas instalaciones mucho más modernas, pues está desarrollando una tarea ejemplar que yo me permito felicitar muy honestamente porque he seguido desde el comienzo la tarea de Patrimonio Fílmico y sé el valor que tiene. Bien, aquí contar el origen de la televisión pues es todo un reto. Yo voy a basarme en muy buena parte en mis propios recuerdos personales, en algunos apuntes y fichas que tenía levantadas. Obviamente omitiré nombres, no cabe mencionar a todos los que participaron, pero trataré por lo menos de hacer justicia con los más importantes. Empezamos con una sección de antecedentes. Algunos descubrimientos de finales del siglo XIX, como fue el de las propiedades fotoeléctricas del selenio, permitieron utilizar para su emisión por medio de puntos imágenes armadas como si se tratara de milimétricos rompecabezas en una pantalla integrada por millares de células fotoeléctricas de selenio. De aquella primera idea hasta lograr la transmisión televisiva se requirieron muchos ensayos e inventos que permitieran leer y enviar las imágenes a distancia. La BBC dio los primeros pasos en Inglaterra en 1927 y los Estados Unidos las primeras emisiones tuvieron lugar en 1930, en el período en que a la vez daba sus primeros pasos el cine sonoro, nacido en carpas y barracones improvisados como una atracción de feria, hasta convertirse en el séptimo arte y uno de los grandes medios de comunicación y diversión masiva. La televisión poco a poco se fue integrando a los hogares, un espacio que ya ocupaba la radiodifusión, pero permitiendo tener a la vez imagen y sonido en la propia alcoba, hasta convertirse en el gran medio de comunicación de masas más poderoso que haya conocido la humanidad. Poco a poco la televisión se fue instalando en los distintos países del mundo, contribuyendo a dibujar los límites, a desdibujar los límites entre continentes y naciones y acercando los pueblos hacia una poderosa globalización. El acontecimiento que sirvió como punto de lanza para instalar la televisión en Colombia por esas carambolas del destino fue la transmisión de los Juegos Olímpicos de Berlín, la 11ª Olimpiada que tuvo lugar en la capital alemana entre el 1 y el 16 de agosto de 1936, en tiempos del Tercer Reich alemán, un poderoso instrumento de comunicación que Hitler utilizó como un medio eficaz de propaganda. En ese año de 1936, Gustavo Rojas Pinilla, oficial del ejército colombiano con estudios de ingeniería, trabajaba como ingeniero del departamento técnico de la fábrica de municiones de las Fuerzas Armadas y como tal fue enviado en misión especial a Alemania
con el fin de modernizar los equipos militares, pocos años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Hasta finales de 1954, año en el cual se gestó y nació la televisión en Colombia. No tiene este texto el rigor de un testimonio histórico, ni pretende ser otra cosa que la crónica de las ejecutorias de un joven visionario para quien nada parecía imposible y de unos días de frenética actividad de una triunfante carrera contra el tiempo. No pido sino benevolencia para la lejana narradora de estos días. La historia, dicen, la escriben los vencedores, y en este caso, Fernando Gómez Agudelo no lo era. Lo fue más tarde, es cierto, pero en los días del Frente Nacional, todo lo que tuviera que ver con el gobierno del general Rojas Pinilla era rechazado y olvidado. Eso, en el caso de la TV estatal, estaba pensada para ser un ente educativo y cultural, pero muy pronto cambió de rumbo para llegar a ser una mezcla ecléctica de los gustos caprichosos de los televidentes, aquí y en todas partes. Esta es la crónica de su nacimiento. A principios de los años 50, dos muchachos bogotanos trabajaban en una estacioncita de radio en su casa de Chapinero. Los jóvenes Ricardo y Fernando Gómez Agudelo eran fanáticos de la música culta y de la electrónica. En un aparato casero transmitían las sinfonías de Beethoven y los conciertos de Mozart para deleite de sus amigos y gozaban midiendo el alcance de sus antenas de radioaficionados. Era una diversión. Después del colegio, Ricardo entró a la Universidad Nacional para estudiar ingeniería, pero muy pronto sus profesores sugirieron a su padre, un abogado civilista muy prestigioso, que lo enviaran a estudiar a los Estados Unidos, donde su talento sería mejor aprovechado y ellos se librarían de un incómodo estudiante sábelo-todo. Obtuvo una beca y se fue para Boston a estudiar física en MIT. Fernando fue a estudiar Derecho a la Universidad Javeriana, muchas veces atendiendo clases dictadas por su padre. También escribía una columna de música en el periódico El Siglo y tenía un programa en la Radiodifusora Nacional que se llamaba Discoteca. Pasaba los domingos al mediodía y en él analizaba las últimas grabaciones de música culta que llegaban a Bogotá. Allí lucía sus habilidades en el manejo de los discos en las inmensas tornamesas de la radiodifusora. Su orgullo de perfeccionista era lograr el empate perfecto en los discos de 78, de manera que no hubiera quiebre en la audición. Creía que si se interrumpía la música, el placer se perdía. Una sinfonía de Beethoven a retazos no lo toleraba. En agosto de 1936 se inauguraron los 11º Juegos Olímpicos de Berlín. Era la primera vez que ese evento era visto a través de un nuevo medio de comunicación, la televisión. Entre los espectadores estaba el mayor Gustavo Rojas Pinilla, agregado militar de Colombia en Alemania, quien había llegado a Berlín junto con otros militares latinoamericanos invitados por empresas fabricantes de armamentos. 7 años más tarde, el 13 de junio de 1953, el ahora teniente general Gustavo Rojas Pinilla da un golpe de Estado gracias a una coalición entre políticos liberales y conservadores opuestos al gobierno de Laureano Gómez. Como es natural, todas las oficinas del Estado cambiaban a sus directores, entre ellas la Radiodifusora Nacional. Esta emisora era supremamente importante, pues era la única voz oficial en la divulgación de noticias y comunicados del gobierno. Había estado dirigida hasta el momento por un hábil periodista, don Arturo Abello, amigo del gobierno saliente y que, por lo tanto, debía renunciar. 3 días más tarde, el general Rojas nombra al doctor Jorge Luis Arango como jefe de información y prensa del Estado, una oficina que dependía directamente de la Presidencia de la República, en reemplazo del doctor Jaime Uribe Holguín. El doctor Arango era una persona de una gran cultura, editor de las Hojas de Cultura Popular, una publicación que era una verdadera joya. Se ocupaba de todas las manifestaciones
del arte en Colombia, la poesía, las artes plásticas y la literatura. Editaba las partituras de los jóvenes músicos colombianos y reproducía muy bellamente las obras del arte colonial. Hasta ese momento, el doctor Arango dirigía el Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación. Un hombre de gran finura e inteligencia, fue la mano derecha del presidente Rojas en todo lo atinente a educación y cultura. Buenas tardes, con todas y todos quiero agradecer sinceramente la invitación de la Fundación Patrimonio Fílmico a este encuentro. Es una oportunidad para trabajar algunos aspectos que desarrollé en mi tesis doctoral y que básicamente estaban enfocados en este periodo, en aquel en el que precisamente este documental se convirtió en el, digamos, caballito de batalla de la propaganda del régimen. No solamente al interior de Colombia, sino en el exterior, frente que quizás es poco conocido o ha sido poco explorado. Inicialmente había pensado en desarrollar 3 aspectos. El de la propaganda del régimen, el segundo, aquel que está más ligado al desarrollo específico de la televisión, y uno tercero que se relacionaba con el asunto de la memoria, en términos de la construcción de memoria colectiva en torno a medios de comunicación. Es decir, asumiendo que la presencia de los medios de comunicación no es una presencia, en este caso, solamente novedosa, sino que de manera paulatina será incorporando en nuestra propia cotidianidad. Es decir, la televisión termina metiéndose en nuestras casas, así como hoy las tabletas y los dispositivos móviles están metidos en nuestros bolsillos y casi que no podemos prescindir de ellos. Entonces, en esta historia, el aspecto cultural y el aspecto político pueden estar marcados por un lado en lo cultural en términos de lo que pueden haber sido los contenidos, pero no hay que olvidar el otro lado, es decir, aquel lado que es el que define el significado que para la gente pueden tener las cosas, en este caso la televisión. Y en términos políticos aparece el aspecto más obvio, que es el de la propaganda, y que, digamos, puede haber sido el más difundido en términos de que el propio origen, la propia motivación de Rojas Pinilla para traer la televisión se relaciona con un encuentro en un régimen que fue, digamos, podríamos decir que el adalid de la propaganda política y cultural en el mundo. Es decir, estamos hablando del régimen nazi de Adolfo Hitler, ¿sí?, sobre el cual realmente quizás habría que estudiar más, porque lo que hicieron ellos fue integrar una especie de circuito de producción, circulación y consumo en el que no solamente estaban los medios, sino también estaban los artistas, ¿sí? Entonces, mi exposición va a ser quizás un poco fragmentada en el sentido que en esta búsqueda he tenido más de una entrada definida y que en muchos casos ha estado marcada por los hallazgos que he tenido. Mis fuentes fundamentales son el Archivo General de la Nación, la prensa de esa época, específicamente 3 diarios, el Diario de Colombia, El Tiempo y Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Ustedes dirán, Vanguardia Liberal, ¿por qué? Fundamentalmente porque me interesaba también saber de qué manera se había ido haciendo público este evento de la televisión. En especial porque a Santander la televisión llega bien hacia finales de 1958. Entonces, estamos hablando como de un tiempo casi que diríamos de 4 años en el que la televisión fue un referente más bien propio de la capital que propio de la región. Años de la televisión en Colombia.
pero creo que fue afortunado no haber en aquella época acelerado el trabajo, pues porque es un tema en el que he tenido permanente preocupación. Lo inicié en la Escuela Superior de Administración Pública, allí revisando las leyes de televisión en Colombia. Posteriormente es un trabajo que lo continué en la Universidad Pedagógica Nacional, mi alma mater, y trabajando un poco el tema de televisión educativa, lo trabajé en la Universidad Externado de Colombia, y pues digamos tenemos este trabajo ya que esperamos compartir de manera pronta. Como dirían las parteras, es un trabajo, este muchachito ya está a punto de romper fuente, entonces pues espero poder compartirles algunos elementos, porque pues realmente es un trabajo que hace un análisis de 6 décadas desde el punto de vista normativo. Este trabajo se va a denominar Televisión y Estado en Colombia, 4 momentos de intervención del Estado, que es el material que pretendo compartir hoy con ustedes. Les cuento que fue un gran esfuerzo tratar de hacer, digamos, de preparar una presentación, pero preferí hacerlo así, escogiendo algunos materiales relevantes. Digamos, lo primero que tendríamos que señalar es que en Colombia hay unos muy buenos trabajos puntuales sobre historia que concurren al propósito de historia de la televisión en Colombia, pues entre otras ahí está el trabajo que acaba de presentar el profesor Benavides, y hay, digamos, trabajos que le han dedicado mucho tiempo al tema de mirar los géneros televisivos. Digamos, nos hemos concentrado un poco en lo que ha sido la producción, trabajo que es muy importante, pero aquí, digamos, nos hemos querido poner en otra esquina, y es auscultar el tema de la televisión en su relación con el Estado. Cómo el Estado colombiano ha armado un tinglado, una arquitectura institucional, una arquitectura jurídica, y cómo ese proceso, digamos, no ha estado exento de una serie, digamos, de debates muy importantes en el país. Para poner digamos, un ejemplo que nos pueda contextualizar, hoy nos damos cuenta que, digamos, hay un debate jurídico donde los ciudadanos se preguntan, bueno, ¿y qué está pasando? Y es el tema del HD, el debate que hay entre la televisión abierta, entre la televisión por suscripción, y allí empieza a aparecer toda una arquitectura institucional que, digamos, uno como ciudadano se pregunta, bueno, allí te hablan de la Autoridad Nacional de Televisión, la presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, la presencia de la Autoridad Nacional de Televisión, y pues Colombia durante los 60 años de desarrollo de la televisión ha venido armando una arquitectura institucional, y ese, digamos, es nuestro objeto de trabajo, mirar la televisión desde la perspectiva del Estado. Entonces, sin más preámbulo, simplemente a propósito del HD, pues lo que hay que dejar claro es que, y todos lo vimos en HD, es que efectivamente sí fue gol de Yepes. Yo no sé cómo se va a resolver el problema del HD, porque pues en el Mundial lo vimos todos, vimos todas las señales, porque hubo tregua ahí entre los operadores de televisión abierta y los cableros. Ahora los invito a mirar un poco esa institucionalidad que armamos los colombianos para manejar la televisión. Bueno, voy a intentar ubicar, discúlpeme, me pongo cómodo, no era el propósito, pero agradezco mucho. No sé, Rito, sí. Para que entremos en situación. Bueno, de mejor manera. Perfecto. Bueno, en primer lugar, ese trabajo obedece, digamos, a una pregunta que hiciera hace algunos años el profesor Jesús Martín Barbero, y es ¿dónde está la investigación social que permita, digamos, conducir ese debate democrático en Colombia sobre los medios de comunicación? Va a ser el desarrollo futuro tanto de la radio como la televisión, es que ambos sistemas, bueno, la radio sobre todo,
encontró su lugar en la sociedad como el medio de información, entretenimiento y cultura de los sectores populares. Quiero decir que esto tiene una consecuencia muy significativa, que es que la prensa, que continuó siendo un medio mucho más vinculado a los intereses de las élites que a los consumos populares. Esto, por ejemplo, es un marcado contraste con lo que pasa con la prensa británica, con la prensa de los países escandinavos, donde las clases populares son consumidores de prensa. En América Latina el consumo de prensa es mucho menor en relación al de radio y televisión. Y eso hace que la programación de la radio desde sus orígenes tenga un vínculo muy fuerte con las tradiciones populares, ¿no? Es decir, que se expande rápidamente en una lógica popular de entretenimiento y donde surge un género que va a tener mucha influencia después sobre la televisión, como es el radioteatro, que es el antecedente directo de algo que ya hablaremos más adelante, pero que son las telenovelas, ¿no? Que es el rasgo distintivo, si se quiere, de la televisión latinoamericana. La segunda cuestión que quisiera marcar en relación a los antecedentes y vinculado con la radio es que el Estado interviene poco. El Estado en general autoriza o legitima intervenciones que toman grupos de actores privados, que son en general los que importan los equipos de radio, instalan los equipos de radio y comienzan las emisiones. Quiero decir, a diferencia de lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, donde el Estado decide qué modelo de radiodifusión se va a tomar, en América Latina hay iniciativa privada y el Estado en muchos casos viene a legitimar o a darle un marco legal a lo que ya la iniciativa privada había tomado, ¿no? ¿Qué modelos? En la radio, en los orígenes, y sobre todo en la década del 20, hay como una tensión entre tres modelos de financiamiento. El primero es el publicitario, que es el que se va a imponer, lógicamente, en términos generales en América Latina, es decir, la venta de espacio publicitario como mecanismo de generar ingresos que permitan financiar la programación y generar ganancias. Los clubes de oyentes, es decir, oyentes que pagan algún tipo de abono por tener, esto estaría más vinculado a lo que fue el origen de la BBC británica, aunque después esto viró hacia otro modelo de financiamiento. El origen de la BBC tiene que ver con clubes de oyentes. Y finalmente hubo algunos modelos que no duraron más allá de la década del 20, pero que son interesantes de marcar, de sistemas de radiodifusión financiados por los fabricantes de equipos, ¿no? Los fabricantes de equipos de radio querían que la radio se desarrollara para poder vender los equipos. Entonces financiaron durante algún tiempo la instalación de cadenas de radio. La tercera cuestión, que es para mí muy significativa de señalar en cuanto a los orígenes de la radio, es que la temprana y decisiva influencia de Norteamérica en el modelo comercial privado, que es el que se va a imponer, ¿no? Para que tengan una idea, en 1945, y a iniciativa muy clara del Estado norteamericano, se funda la AIR, que es la Asociación Interamericana de Radio, que es un poco donde se van a reunir los intereses de los propietarios de medios de América Latina, insisto, ¿no? Bajo un impulso norteamericano, ¿no? En términos generales podemos decir entonces que la radio como antecedente nos deja un modelo privado, comercial, centralizado geográficamente. Esto, por ejemplo, en Argentina, solo para poner un ejemplo, es muy interesante, los dos grandes productos de la radio en términos de audiencia masiva durante la década del 30 y el 40, que son los radioteatros y las emisiones de fútbol, están localizadas en Buenos Aires, ¿no? O sea, la radio repite el modelo de la gran ciudad y, por ejemplo, esto es una cosa curiosa que no se da en Colombia, por eso lo aclaro también. Por ejemplo, las personas en Argentina son hinchas de los clubes los que no viven en Buenos Aires también son hinchas porque el campeonato importante era el de Buenos Aires porque era el que transmitía la radio, ¿no? Quiero decir, ahí se va conformando identidades que son muy significativas. Y por otra parte, en paralelo a esto, un control indirecto de los contenidos por parte del Estado. Ya volveré sobre esto. El Estado no tiene una incidencia muy fuerte sobre el control de la propiedad de la radio, pero sí tiene un pacto tácito de
de control de contenidos, ¿no? O sea, la radio no es una radio incómoda para el poder político, sea el signo político que tenga el gobierno. Quiero decir, no es en tal gobierno, sino en general, no cumple esa función de perro guardián que se le atribuye al periodismo norteamericano, ¿no? La tradición del periodismo norteamericano, que está esta idea de que es el perro guardián de la sociedad, en la radio norteamericana, en la radio latinoamericana no va a aparecer. La televisión pública ha tenido importancia, donde la televisión privada prácticamente llega en la década de los 90, entonces son países con algunas características, pero también son países que se enfrentan a esta pregunta: ¿cuál es el rol de la televisión pública dentro de todo este escenario de cambio? Y yo creo que es un escenario de cambio en que yo quisiera subrayar dos puntos que han ocurrido en América Latina desde los 90 en adelante. Primero que todo, la crisis que ocurre en muchos países post-dictadura, en que las dictaduras ocuparon los canales públicos para hacer propaganda y por lo tanto se sumieron, yo diría, en un mucho mayor desprestigio, en crisis desde un punto de vista del manejo empresarial e industrial. Y por lo tanto surge la pregunta: ¿qué hacemos con estos canales? ¿En qué sentido deberían ser reformados? Y la segunda empujón, digamos, en esta misma crisis es la presencia del neoliberalismo, que dice: estos canales no tienen el menor sentido, dejemos que los canales privados satisfagan todas las necesidades de información y de otro tipo de entretención que pueda servir la televisión. Es en ese escenario, ¿no es cierto?, donde en América Latina hay una que otra reforma en la televisión pública. Yo creo que en algunos casos hay maquillaje nada más para quitarles un carácter de ser organismos de propaganda del gobierno de turno. En otros casos, como en el caso chileno, hay una reforma muy fuerte que es producto del final de la dictadura. Fue la brutalidad de la dictadura la que permitió un cambio muy profundo, por el cual a la Televisión Nacional de Chile se le da la tarea de ser un canal con una sola misión clave, que es entregar a través de los sistemas informativos una información plural y balanceada. Y eso ha generado un cambio muy fuerte en la televisión chilena, porque ese canal durante los 90 fue reformulando su sistema informativo y de ahí para adelante en los 2000 ha sido un canal con una credibilidad muy grande de parte de la audiencia, lo cual es absolutamente excepcional en América Latina, que un canal público tenga alta sintonía y en los servicios informativos muy a menudo sea líder. Eso es increíble. Cómo en 10 años un canal desprestigiado y de propaganda de la dictadura se transforma en un canal que tiene credibilidad y confiabilidad por parte de la audiencia. El tema es muy amplio, pero la pregunta es esa: ¿hay alguna misión para la televisión pública en América Latina? En este cambio tecnológico del paso a la tecnología digital, ¿se le ofrece a la televisión pública alguna oportunidad? Mi respuesta es sí. Sí, y yo quiero referirme a dos puntos porque esto es una cosa demasiado amplia. Yo voy a abordar la oportunidad que tenemos de mejorar la calidad de la información en la televisión pública digital, en un escenario de tecnología digital. Es un tema duro, el tema de la información es un tema duro, y después voy a hablar de otro tema que yo creo que es mucho más amable para todos nosotros, que es la oportunidad de una nueva programación infantil en un ambiente digital.
Hasta ahora hemos estado oyendo a los compañeros, a los profesores que han expuesto cuál era la, digamos, importancia y el papel que jugaban las televisiones en Latinoamérica y en el resto del mundo, porque ahora vamos a dar un salto al charco para irnos a la otra orilla. Y lo que yo les planteo es un punto de vista diferente. Evidentemente, las televisiones, igual que ocurrió en su día con el cine, comenzaron a reflejar lo que era la historia y la realidad cotidiana de nuestros pueblos desde el origen. En el caso del cine, los zares rusos tuvieron un buen consejero, el filmógrafo Matuszewski, que desde el principio tuvo claro que ese nuevo invento, algo falla en el micro, que ese nuevo invento que había surgido, ¿lo cambiamos? Sí. Ese nuevo invento que había surgido se iba a convertir muy pronto en el nuevo documento de nuestra historia y de nuestra vida. Y efectivamente, si alguien ha recogido ese testigo, ha sido la televisión, que en un momento dado hizo que la realidad no hubiera que buscarla fuera, sino que alguien efectivamente a través de un aparato, de la caja tonta, hacía que esa realidad cotidiana llegara hasta nuestro comedor, hasta nuestra sala de estar. ¿Qué ocurre? Que eso ha acabado convirtiéndose, y también, digamos, por recomendación de UNESCO, en patrimonio audiovisual de la humanidad. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que sucede en el caso de España, que es lo que se me pedía cuando se me invitó a acudir a estas jornadas, con esa gestión del patrimonio audiovisual de las televisiones. Entonces, efectivamente, vamos a hacer ese repaso lo más rápido posible a través de Televisión Española, que es la televisión pública estatal en España, como bien saben, y a través de las televisiones autonómicas. Las otras televisiones públicas, que ya les comentaré, aunque supongo que la mayoría saben por qué surgen y cuál es su situación actual, solamente vamos a poner algún ejemplo claramente, y he querido subtitularlo porque en España no es un momento especial el que atravesamos, con lo cual esta radiografía que yo quería hacerles va a ser una radiografía en tiempos de crisis, es decir, el patrimonio audiovisual de las televisiones, su gestión está sufriendo de manera muy directa y muy clara la crisis económica en España. Entonces vamos a ver, y es un poco difícil desde aquí controlar, pero intentaremos, ¿qué factores hay en una televisión para crear una unidad de documentación? Porque en principio creo que no hace falta recordárselo a nadie, pero bueno, conviene para iniciar la sesión. Una televisión es una empresa que tiene como fin producir y emitir programas para ganar el mayor dinero posible. Nadie estaba pensando al inicio de la televisión en salvaguardar el patrimonio audiovisual de los pueblos. Eso surge después. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento en que alguien desde la producción de las cadenas de televisión dice: es más fácil salir a rodar fuera otra vez que encontrar si en el archivo tenemos lo que buscamos, porque hay tal lío que alguien debe ordenar y gestionar toda esa documentación. Entonces, a los directivos de las cadenas se les ocurre crear un archivo para que efectivamente alguien, profesionales de la documentación, se encarguen de gestionar, ordenar y clasificar esa información. Aparte surgía otra cuestión. Cada vez era mayor la frecuencia de consulta y de reutilización de los fondos documentales de las empresas. ¿Por qué? Porque cada vez se abrían más canales y no había capacidad para producir programas para todos los canales, entonces se rellenaban con cosas de archivo. Y por otra parte, y muy importante también, porque surge un interés creciente de los usuarios, tanto internos como externos, por la documentación. En el caso español, claramente el sector académico tiró mucho de que esos archivos estuvieran accesibles para la investigación. Ya veremos que efectivamente no siempre ocurre, y de hecho en las televisiones privadas, por ejemplo, hoy por hoy en España es imposible el acceso ni siquiera para los investigadores. ¿Qué naturaleza tienen estos archivos? Como les decía, son archivos de empresa. Por lo tanto, no son archivos públicos, no es la Biblioteca Nacional de España, donde yo llego una tarde y pido el libro que me hace falta o el documento que me hace falta, no.
es una empresa que custodia y gestiona un archivo, pero no se dedica a eso. De la televisión pública regional. Vengo más que a hablar, a aprender de todo lo que hicieron en poner esas piedras iniciales fundamentales para que otros recibiéramos hoy la televisión pública regional y pudiéramos construir hacia el futuro lo que creemos que es beneficioso el futuro para esta televisión. Yo sin más preámbulo y con todo este corto tiempo que tenemos, yo creo que vamos a hablar un poco sobre la exposición histórica de cada canal y hablaremos sobre algunos temas importantes, transversales hacia el futuro del canal para de verdad nutrirnos de los que nos puedan ustedes visionar o ayudar a visionar hacia el futuro de los canales. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, ¿quién quiere iniciar? Por favor. Tú como siempre tan amable. Vamos a quedar en 15 minutos, si quieren review los 15. Ok. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ana Cristina Navarro. Tuve el privilegio de pasar 24 años por Televisión Española. No conocí a Paloma, lamentablemente, pero esta ha sido una ocasión para conocernos. Y otro privilegio enorme que fue ser gerente del canal Teleantioquia durante 7 años. El canal Teleantioquia, contrario a lo que dicen la historia real, legal, digamos, no fue la primera señal regional en Colombia. La primera señal fue una señal pirata de Telecaribe, de la que ellos se sienten muy orgullosos y por eso no puedo dejar de mencionarla. Nosotros digamos que fue el primero legalmente constituido, gracias al presidente Betancur, obvio, y a la ministra Noemí, obvio, ambos antioqueños, y con ese canal empezó un cambio cultural, ciudadano, participativo y político en Antioquia. ¿Por qué? Porque el canal de verdad se ha convertido en un patrimonio cultural, se ha convertido en un espacio donde se han hecho visibles los que eran totalmente invisibles, y en una región tan golpeada por todas las violencias, porque en este país no nos falta ninguna, y tan golpeada por todos los conflictos, Teleantioquia ha constituido una especie de oasis, pero no porque todo sea perfecto, que el canal al comienzo tendió un poco a eso, tendió a decir, a mostrar todo lo maravilloso, todo lo que funcionaba y no hablar de los problemas. Yo diría que esa fue una de las cosas que cambió con mi llegada a la gerencia de Teleantioquia, simplemente porque yo venía de un canal público donde el debate existía y donde el debate era lo normal, era el reflejo de lo que pasaba en la España de la transición. Entonces empezamos a debatir, a hablar y a darle cada vez más participación a los ciudadanos y a los televidentes en el canal. Y esa fue una de las razones por las cuales ganamos en impacto, sobre todo, porque pudimos hacer estudios de impacto con Napoleón Franco, donde la gente decía en qué le había cambiado la vida a Teleantioquia, y decían cosas tan curiosas como: me ha mejorado la relación con mis vecinos, me ha enseñado cosas, me ha permitido subir mi nivel en el trabajo, he viajado por Antioquia. Contesta mucha gente: yo conozco Antioquia gracias a Teleantioquia. Yo también debo decir que conozco muchos lugares de Colombia gracias a Señal Colombia, hay que reconocerlo, y muchas manifestaciones culturales gracias a Señal Colombia. Muy bien, pero que yo diría que oyendo hablar al profesor Fuenzalida y oyéndolos hablar aquí, yo soy, a pesar de que el momento legal de la televisión regional está tan enrarecido o es tan raro en este momento, porque dejamos de tener, digamos, los privilegios que nos daba la Constitución del 91. El desaparecer la Comisión Nacional de Televisión afectó mucho a los canales regionales. El hecho de que
si antes había un fondo autónomo, hoy todos los fondos están centralizados en el Ministerio de Comunicaciones. Hoy la televisión, es decir, la supervivencia de la televisión depende del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio